están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes a esta hora de la tarde a través de Cuarto Poder, que se transmite a través de las frecuencias de Radio Globo diseminados a lo largo y ancho del país. Una tarde calurosa sobre Tegucigalpa. Ya estamos hoy 24 de octubre de 2022. Es un gusto estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Globo, en el programa Cuarto Poder, que siempre pues se hablan de temas que generan incidencia en el país. Ya pues estaremos en cuestión de segundos con los invitados del tema para abordar el tema de esta tarde, que siempre está relacionado con el acontecer político nacional. No sin antes darle la más cálida bienvenida. Es que está haciendo calor, pero hay que darle una cálida bienvenida a don Carlos Paz López, que aquí ya se encuentra con nosotros en Cuarto Poder. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? Estamos muy bien, Brian Flores. Está caluroso el clima. Sí, un calor, uy, hombre. Capital. Es como una mini canícula, ¿eh? Sí, por decirlo así, porque todavía estamos en temporada lluviosa, pero el asunto es que está haciendo un calor bárbaro. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV y a la compañera Ana Godoy en producción, a don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Con el permiso de nuestros oyentes y televidentes, la siguiente información es personal. El día sábado falleció en la ciudad de Panamá, doña María Fuentes, abuela de mis hermanas y hermanos paternos, madre de doña Emilia Fuentes. Doña María fue parte de mi vida entre los 9 y 12, 13 años. Siempre que la visité, me atendió con mucho cariño cuando vivía allá en la aldea de Santiago, madre de mi madrastra Emilia Fuentes. Doy mis condolencias a mis hermanas que viven en Nueva York, en Miami, junto a mi hermano, y a mis otras hermanas acá en Honduras, y a doña Emilia y a Florinda, pues que se encuentran allá en la ciudad de Panamá. Doña María pues migró también acá de Honduras, producto de la situación permanente que ha vivido nuestro país. Muchas gracias, doña María, por ser una gran mujer de cariño y de trabajo, y por haber contribuido a lo que ahora pues soy como persona. Y a doña Emilia, pues mis condolencias por la pérdida de su sentida madre, igual que a mis hermanas y hermanos paternos. Y con el permiso pues de mis familiares y los de doña María, le damos paso al tema de esta tarde. Brian. Bueno, sí, bueno, ya para ir entrando en el tema, precisamente a esta hora de la tarde, primero hay que ir evacuando cómo está el asunto de la conformación de la nueva directiva del Congreso, don Carlos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de nuestro país pues ha admitido un recurso de los varios que han interpuesto sobre la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. La pregunta es, ¿qué resolverá la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional? Una parte, si resuelve en que la Junta Directiva del Congreso es ilegal, se considerará intervencionismo, intromisión de un poder del Estado en otro. Si resolviera a favor, pues la parte que considera que es ilegal la Junta Directiva del Congreso Nacional los acusará de que no están apegados y cumpliendo con su función, con su responsabilidad de velar por la Constitución de la República se cumpla. Pero yo soy periodista y los entendidos en la materia son quienes tienen el uso y la opinión de cuál debe ser lo correcto. Y para ello le damos la bienvenida acá en estudio y le agradecemos que siempre nos ha acompañado y compartido con nuestros oyentes
y audiencia al abogado Oliver Erazo, constitucionalista, catedrático en esta especialidad del derecho constitucional. Bienvenido, abogado, y gracias por estar acá. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muy amables. Bueno, tratando de construir sociedad, ¿no? Un poco de enrutarnos en esto del Estado Democrático de Derechos. Era natural. En algún momento tenía que pronunciarse la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que hay un principio en derecho constitucional que se llama el principio de la competencia arreglada. Es decir, cuando usted a un órgano jurisdiccional le solicita, le hace una petición, un petitorio, lo presenta, lógicamente el órgano jurisdiccional debe de resolver. No puede abstenerse de no hacerlo. Vea, creo que hace un par de meses estuve con ustedes acá. Correcto. Y advertíamos esto. Advertíamos precisamente que se podía utilizar el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial para distorsionar, uno, la poca institucionalidad que tenemos, y dos, para generar una crisis que podría ser muy provechosa para algún sector político. Lógicamente, el derecho más político que existe es, lógicamente, el derecho constitucional. No podemos obviar eso. Eso claro. No se puede obviar. Y por otra parte, estamos ante un proceso de selección de segundo grado que lógicamente lo eligen los políticos, o sea, los 128 diputados. Entonces, en aquel momento advertíamos y decíamos, dejemos de vender el proceso como que es el manto de Tulín que vamos a vender, ¿no? O sea, este es un proceso, una elección de segundo grado, lo van a hacer los políticos, y la preselección, que es la que está ahorita comenzando en el proceso, lógicamente lo hace a través de una junta nominadora, y esta junta nominadora está haciendo su trabajo, ¿no? Su papel constitucional. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, porque fue convocada, y fue convocada por el actual diputado Luis Redondo, que según un sector de la hondureñidad, él es el presidente de la junta directiva. Según otro sector de la hondureñidad, no lo es. Y mire qué interesante, según parte del partido oficialista en el gobierno, sí lo es, y otra parte de los mismos diputados de Libre dicen que no lo es. Entonces, esa polarización, ese fraccionamiento, lógicamente, alguien tiene que tener el control. Alguien tiene que tener el control de esos desbordamientos del poder. Lógicamente, mire, desde el caso Burberry versus Madison, donde nace el constitucionalismo moderno y nace el control constitucional, el origen del constitucionalismo que nosotros conocemos, nunca han sido de buen sabor y gustado los fallos cuando se definen límites al poder, o que se detiene al poder, o se le dice al poder que eso no se puede hacer, o que se excedió en el uso del poder. Nunca han gustado. Y si a esto usted le suma un ingrediente ideológico, la cosa se desborda. Eso se desborda completamente, porque comenzamos a ver que quien debe de hacer el control constitucional lo comenzamos a atacar de todos los lados, ¿no? Del que lo pidió, del que no lo pidió, del que el que cree que no debe de resolver, y del otro que dice que sí debe de resolver. Entonces ahorita el pueblo hondureño se encuentra en cualquier café, en cualquier aula universitaria, y el grado, fíjese bien, de polarización es extremo. Hasta en el taxi. En cualquier lugar. Usted va a chinolearse los zapatos y el señor de la chinoleada le pregunta. Tiene una opinión. Tiene una opinión, y esa opinión hay que respetarla. Porque mire qué interesante. Nadie es dueño de la verdad, mucho menos de la verdad legislativa en este momento. Porque si revisamos cómo se soluciona esa crisis en el poder legislativo, usted no va a encontrar que la Constitución dice cómo se soluciona. Lo encuentra una solución, o una ruta de solución, la encuentra en la ley orgánica del Poder Legislativo y su reglamento. Mire qué interesante. Entonces,
¿En qué consiste el papel de los comunicadores sociales responsables con mucha certeza en la información? En que podamos discutirlo, exponer en la mesa los diferentes escenarios sin que lleguemos a una confrontación ciudadana innecesaria. Por un tema, mire qué interesante, que lo generan los políticos, pero que lo tiene que resolver el Poder Judicial. Y eso es una de las grandes justificaciones históricas por las cuales se crearon los tribunales constitucionales. Mire, este relajo donde convertimos el conflicto político en jurídico, ¿a dónde ha ido a pegar? Desde el 2009, desde el golpe de Estado, ¿a dónde ha ido a pagar? Y utilizo la frase de la Comisión de la Verdad, del golpe de Estado al Ejecutivo, para que no se enojen tampoco los que dicen que no fue golpe de Estado. Utilicemos las expresiones que dice la Comisión de la Verdad. Vamos a ver, ¿a dónde fue a parar esa crisis? No fue al Poder Judicial. En el 2009. Y del 2009 venimos desgastando la institucionalidad del Poder Judicial de tal suerte que ahora, si me procesan a mí es malo, si lo procesan a usted es peor. Y si nosotros dos medios somos amigos y lo procesan a usted, celebramos que lo procesan. Entonces, el pueblo como tal, fíjese bien, tiene una visión distorsionada de la institucionalidad, completamente. Entonces, lejos de buscar una solución, estamos llevando una cuestión, mire qué interesante, que bastaría 15 minutos en el hemiciclo para ratificar y se acabó el asunto. Ahora bien, ¿cuál es la teoría detrás de la crisis? Bueno, ahí caeríamos en escenarios de conspiración política y, lógicamente, a alguien o habrá quienes les interese mantener el actual estado de cosas en el legislativo. Se me adelantó la pregunta, pero continuemos. Entonces, porque sobre eso se trataba. ¿En qué escenarios nos encontramos? Mire, hay un escenario meramente político, hay un escenario social y hay un escenario jurídico constitucional. Y esos tres escenarios, el juez de lo constitucional, quien va a ejercer control constitucional, que es la sala, debe de hacerlo generando un juicio de ponderación y de razonabilidad, viendo hacia los intereses generales de la sociedad hondureña. Sí. ¿Por qué? Porque mire, si el fallo podría darse una situación, si miramos el tercer punto, podría ser que la Corte no se pronuncie sobre la pregunta que hace la señora juez en su acción, su recurso de inconstitucionalidad vía oficio que lo presenta. Porque la juez lo que ha hecho es lo siguiente. Mire, dice, fíjense que yo tengo un juicio y quiero explicarlo así sencillo para que nos entienda toda la población hondureña. Yo tengo un juicio acá que al señor don Pedro el Ministerio Público le presentó requerimiento, pero yo considero que esta ley, que se llama Ley de Amnistía, que los medios le han dado el nombre de Pacto de Impunidad, esta ley, fíjese que para mí, yo, juez natural, para mí esta ley es inconstitucional, porque ultraja derechos como el principio de la igualdad ante la ley y quizás otros. Y yo, como juez, la ley sobre justicia constitucional y la misma Constitución de la República me permite presentar mediante oficiosidad, mediante mi oficio, una acción de inconstitucionalidad y le voy a presentar y le voy a preguntar a mi superior jerárquico si esa ley es constitucional o no, por razones de forma y por razones de contenido. Que por razones de forma es, miremos si la ley está bien decretada, o sea, si se siguió el procedimiento de formación de la ley que establece la Constitución.
que ustedes como periodistas estudiaron eso pues en su carrera. Y dos, en el fondo miremos si violenta derechos constitucionales esa ley. Lógicamente, ahora la pelota la tiene la Sala de lo Constitucional. Y mire qué interesante. Sí. Que la Sala lo que ha hecho es admitir a trámite esas tres acciones. Que eso hay que explicarle a la gente, porque la gente cree que cuando le dicen la Corte admite recurso de amparo de inconstitucionalidad, ya lo hace como un hecho. No. Falta que se debata. No, falta este es resuelva. un trámite. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Primero es la admisibilidad. Entonces la Sala vino, revisó a ver si había interés directo, legítimo, personalísimo. Dice, bueno, si están los requisitos para la acción, para que la juez pueda venir y preguntarnos si es inconstitucional o no esta cosa. Está en la ley. La jueza no ha hecho nada apartada de la ley. Dentro de la ley lo está haciendo. Ese es el primer momento. Entonces la Corte, ¿qué es lo que hace? Va a revisar si reúnen los requisitos para admitirlo. Entonces viene el segundo momento, que es el estudio. Primero lo admite, ahorita solo lo ha admitido. Se lo ha admitido, la Sala tendrá que reunirse. Los 5 magistrados que integran la Sala de lo Constitucional lo van a estudiar profundamente, van a nombrar a un ponente, un magistrado ponente. ¿Qué es un magistrado ponente? Bueno, será aquel magistrado al que le va a tocar hacer el proyecto de resolución, o sea, de la sentencia que va a resolver el recurso. Y que todo eso lleva un trámite. No, todo eso lleva un trámite, lleva un tiempo, se le manda, ya voy al tiempo, porque yo creo que eso es importante, porque todo el mundo está diciendo cuándo va a resolver, porque si a Juan Pérez le tardan 1 millón de meses en resolverle, vamos a ver esto que tiene alto impacto político. Correcto. En el ejercicio del poder. Entonces le explico, termino la idea. Y luego hay un trámite que le dice, mire, preguntémosle la opinión al Ministerio Público porque la ley de la justicia constitucional ordena. Entonces ya se le preguntó, se le mandó el Ministerio Público, el Ministerio Público dice, mire, yo me abstengo, ¿sabe por qué? Porque quien presentó esos requerimientos fiscales fui yo. Yo, Ministerio Público. Entonces, como yo soy parte, me abstengo. Se le acusó de hacer la de Pilato. Correcto. Una verdad media. El Ministerio Público, una verdad media. Bueno, pero ese es el trámite legal. Sí. Lo hizo, el Ministerio Público se abstiene, okay. Hay que respetar la institucionalidad. Okay. No nos desbordemos todavía en pasión. Ahora viene el tercer momento, que es el que estamos esperando todos los hondureños, que resuelva la Sala. Y aquí comenzamos, y aquí hagamos la crisis. La Sala puede resolver por unanimidad. Ajá, y si no resuelve por unanimidad, va al Pleno. Va al Pleno. Permítanos un momento, que nos acompaña también a esta hora de la tarde. Él es fiscal del Ministerio Público y ahora diputado por Libertad y Refundación. Hablamos del abogado Harry Dixon Herrera. ¿Qué tiene que decir respecto a esta interposición de los recursos de inconstitucionalidad que en este momento se encuentran ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema? Es un gusto saludarlo, abogado Herrera. Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Siempre es un gusto estar en sus programas. Bueno, yo creo que todo esto responde a una conspiración bien planteada para ver cómo hacen para presionar a fin de que ellos puedan elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia. Esta es una pistola en la cabeza que pretenden poner en la cabeza del diputado presidente Luis Redondo. Aquí podríamos anochecer y amanecer hablando de argumentos jurídicos y siempre vamos a desembocar a lo que es un conflicto político. Lo que tenemos es un conflicto político que se originó en el mes de enero en la elección de la Junta Directiva. Un conflicto político que se resolvió en aquel momento como se deben resolver los conflictos políticos, a través de la política. Así fue que los diputados disidentes de Libre llegaron a un acuerdo con el coordinador general del partido
y lograron y se reincorporaron al Congreso Nacional. Así fue que los nacionalistas regresaron al Congreso, así fue que los liberales regresaron al Congreso Nacional, y a partir de ahí todas las bancadas, con todos sus diputados, sin excepción, han estado trabajando en el Congreso Nacional. He visto a los nacionalistas bien activos presentando proyectos, presentando mociones, pidiéndole la palabra al presidente del Congreso, lo mismo los liberales, lo mismo los compañeros que en aquel momento le llamamos disidentes. Hemos visto cómo los organismos internacionales se reúnen con el presidente Redondo, hemos visto cómo las ONG se reúnen con el presidente Redondo, hemos visto a todo el mundo reconociendo al presidente Redondo como tal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora? Ahora nuevamente hay que activar el conflicto político. ¿Por qué? Porque estamos a la puerta de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Y como estamos a las puertas de una nueva Corte Suprema de Justicia, hay que presionar, hay que meter miedo, hay que ver cómo metemos nuestros magistrados en esa Corte para que las cosas sigan igual, para que las cosas no cambien, para que el sistema de administración de justicia siga de sucio como se ha mantenido en los últimos años. ¿Por qué? Porque políticos corruptos quieren sus magistrados, porque empresarios corruptos quieren sus magistrados, porque narcotraficantes quieren sus magistrados, y entonces están en este momento presionando, metiendo terror y poniendo, como dicen, poniendo la amenaza de que si no nos resuelven lo de la Corte, pues declaramos ilegal a la junta directiva que preside el presidente Luis Redondo. Eso es lo que estamos viendo, ese es el escenario que estamos viendo. Antes no lo hicieron, ¿por qué? Porque no estaba cerca la elección de la Corte Suprema de Justicia. O sea, nos estamos jugando el sistema de administración de justicia, la máxima expresión del sistema de administración de justicia, que es la Corte Suprema. Entonces, hay que chantajear, hay que amenazar, hay que extorsionar, y para eso tenemos a una Corte Suprema de Justicia que hace 7 años fue electa a través del soborno a diputados y diputadas de diferentes bancadas que recibieron dinero sucio del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dijo el exdiputado extraditado Freddy Nájera allá en Estados Unidos. Dinero sucio del narcotráfico fue utilizado para sobornar diputados para elegir a una Corte Suprema de Justicia. A esta Corte Suprema de Justicia que vence su periodo en el mes de enero. Entonces, el sistema viene y dice, bueno, miremos qué conseguimos, miremos qué obtenemos, miremos cómo amenazamos a estos para meter a nuestros magistrados en esa nueva Corte Suprema de Justicia, y hay que reactivar el conflicto político del mes de enero. Y entonces aparecen un montón presentando recursos de inconstitucionalidad, aparecen un montón de foros, ¿verdad? Y espacios analizando la parte jurídica de que si fue legal o no ilegal la junta directiva, cuando ellos perfectamente saben lo que pasó en esos días del mes de enero, que fueron muy caóticos. Usted como abogado, perdón, don Carlos, y como conocedor del tema de derecho, también nos acompaña acá en la cabina el abogado y constitucionalista Oliver Erazo. Si bien saludos las personas... saludos al abogado, saludos. Saludos, Ari, gusto saludarte. Si bien, abogado, usted sabe que tanto las personas que quizás estén inconformes como los funcionarios del sistema judicial perfectamente pueden recurrir pues a impugnar alguna acción o alguna normativa, pero usted teme de que en algún momento la Corte se pronunciaría a favor, o qué piensa usted que la Corte debería hacer en este caso viendo las actuales circunstancias. Mire, aquí en este país tan pequeñito, porque este es un país pequeñito, todos nos conocemos, aquí no hay necesidad de tener una bola de cristal y ser adivino, todos nos conocemos, sabemos que aquí el sistema de administración de justicia no responde a lo que diga una ley, a lo que diga una constitución de la república, a lo que diga un código, no. Cuando se da el conflicto político, entonces el sistema utiliza, valga la redundancia, al sistema de administración de justicia
para provocar crisis. Y eso es lo que está provocando. No puede tener ninguna credibilidad una Corte Suprema de Justicia que sabemos por quién ha estado manejada en los últimos años. Una Corte Suprema de Justicia que debe a ese sistema oscuro, a ese sistema sucio, a ese sistema corrupto, lo que son hoy magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando una decisión de esa naturaleza está en manos de personas como ellos, entonces lo que se le viene a la mente a usted es que en cualquier momento pueden resolver para crear una crisis política sin precedentes en este país, o mejor dicho, con precedentes, porque ya hemos visto cómo la Corte Suprema de Justicia se ha prestado. Recuerde que esa misma Corte Suprema de Justicia es la que resolvió el tema de la reelección, aunque el artículo 239 de la Constitución de la República se lo decía literalmente, que estaba prohibida la reelección. Ellos dijeron que no y emitieron una resolución, y con esa se religió Juan Orlando Hernández. A pesar de que la Constitución de la República le decía que los artículos sobre territorio eran pétreos y que no se podían tocar, esa Corte Suprema de Justicia dijo: no me importa, la orden es que entreguemos el territorio y que aprobemos la pena y que declaremos sin lugar los recursos de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué credibilidad puedo tener yo a lo que puede resolver la Corte Suprema de Justicia actual en cuanto a estos recursos? Claro. Abogado Harry Dixon, buenas tardes. Gracias por atender a la audiencia de Cuarto Poder. Le saluda Carlos Paz. Menciona un concepto bastante grave porque dice conspiración, pero también una vez incorporados los diputados de Libre, del Partido Liberal, como de la bancada nacionalista, al Congreso Nacional, se ha manejado que el Congreso tiene un reglamento para resolver. ¿Por qué no se ha tomado esa vía para despejar cualquier duda? No, yo creo que Carlitos, alguien lo mal informado, no. Esto ya está resuelto. Desde el momento que usted se incorpora a trabajar en el marco de una junta directiva que usted decía que era ilegal, y usted le presenta proyectos y usted le pide que resuelva, que le someta a debate el proyecto y que para que se conviertan en ley, pues yo no sé de qué están hablando, por ejemplo, los señores del Partido Nacional. Yo los veo reunidos con el presidente Redondo, le llaman presidente en privado, le dicen que les dé la palabra, les dicen, o sea, esto nos da nosotros desde el mes de enero hasta la fecha, ¿verdad? Entonces no entiendo de qué ilegalidad hablan ellos cuando ellos se incorporaron a ese proceso, ¿verdad? Sí. Yo lo que digo es que una Corte Suprema de Justicia de tal naturaleza, en vez de resolver un conflicto político, lo que va a hacer es complicarlo más, porque ya el conflicto ya está planteado. Cuando uno escucha diferentes voces que son las mismas de hace años, porque son las mismas del 2009, solamente que un poquito más viejos, un poquito más pelones, pero son los mismos, ¿verdad? Uno ya sabe por dónde va la cosa, uno ya sabe quién está tocando las teclas, uno ya sabe qué es lo que pretenden, uno ya sabe qué es lo que buscan. Entonces uno no se puede dejar intimidar por ese tipo de acciones, porque sabemos perfectamente que lo que buscan es manejar, conducir y dirigir nuevamente la Corte Suprema de Justicia. Si nos permite, brevemente vamos a ir a un corte, pero antes de volver de la pausa, va a ser bueno consultarle aquí al abogado Erazo si él coincide con los planteamientos que está haciendo el actual parlamentario Harry Dixon Herrera. Ya volvemos, no sin antes ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatran.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así
Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagine que tiene 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y el 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página, saca una cita, acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre los escenarios que se presentan cuando la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, ha admitido un recurso de amparo donde se señala que se defina la legalidad de la Junta Directiva del Soberano Congreso Nacional de la República. Hay una conspiración en marcha, manifestaba el diputado Harry Dixon, pero la situación se resuelva por Y o por X en la Sala de lo Constitucional, siempre quedará en tela de juicio por la división que se da en la sociedad hondureña en los diferentes sectores, porque escuchamos la petición de la Iglesia Católica, que no es que presentó un recurso, solo solicitó que la Corte resuelva. Se ha pronunciado también el COEP. Sectores de la sociedad civil, los sectores de la sociedad civil están divididos en ambas partes, porque algunos se pronuncian en que la Junta Directiva es legal, pero otros señalan seriamente, abogado. Mire, escuchaba yo detenidamente al diputado Harry Dixon, que es colega también, un profesional del derecho, y le escuchaba toda su argumentación que exponía en forma ordenada. Y pues sí, yo entiendo que su argumentación es de hecho, más no es de derecho. Partamos en ese punto. Que lo que él arguye de su descripción histórica tiene muchos elementos de verdad, es cierto. No lo podemos desconocer, es cierto. Hay una inconformidad manifiesta de millones de hondureños de ejecutorias de la Corte que han dejado un sinsabor y debilitada la institucionalidad del Poder Judicial. Porque cuando vamos a tocar estos temas, lo primero que tenemos que hacer es no rasgarnos las vestiduras y ponernos a ayudar. De salir al paso y decir, esto es una crisis, esto es un debilitamiento institucional como nunca, que viene desde el año 2009. Desde la génesis de todo esto es desde la consulta no legal, que generó posteriormente el golpe de Estado al Ejecutivo hasta el día de hoy que estamos analizando nuevamente un problema constitucional. Y mire, hay cosas que las podemos vender como verdad y que no lo son. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién genera la crisis y la conspiración en enero de este año? Partamos de la tesis del diputado Dixon, que esto es una conspiración, la cual yo respeto. Entonces miremos
la tesis de la conspiración. ¿Quién conspira a quién? ¿En dónde se dio el fraccionamiento y la polarización? ¿En el Partido Liberal? No. ¿En el Partido Nacional? Tampoco. ¿En el PSH? Tampoco. Fue en el Partido Libre. Entonces, si la crisis se genera ahí, ¿quién conspira a quién? Entonces significa que se genera la crisis para mantener una crisis permanente y llevar a la punta de la curva de crisis máximo previo a la elección de un nuevo Poder Judicial. Ok, pero ¿por qué yo voy a llevar a una crisis sostenida este tema si yo tengo los votos para elegir al Poder Judicial? Entonces venimos y ya nos replanteamos y decimos, entonces la conspiración viene del mismo partido que está gobernando. ¿Por qué? Porque si tuviera los votos o el consenso necesario para elegir los magistrados y garantizarse, como de costumbre ha sido, 8 magistrados de los 15, entonces no estaríamos en esta conspiración. Entonces la gran pregunta es, ¿tenemos en Libre 86 diputados, 86 votos que garanticen la elección o qué? Como no los tenemos, mantengamos la conspiración y echémosle la culpa de conspiración a todos, menos nosotros. Entonces, lógicamente, para el que no conoce un poco de teoría política o de fenómenos políticos en Centroamérica, ese es un pan de pan que te lo pueden vender y te lo comes bien. Lógicamente, cuando ya lo analizas, comienzas a ver que el cuadrado no te termina de cuadrar, porque hay elementos sumamente interesantes. Y vea usted, al no amalgamar grandes consensos en las últimas 2 semanas, ¿qué ha pasado en el legislativo? No se ha podido aprobar la ley del Consejo de Seguridad, no se aprobó un préstamo que era, entiendo yo, importante para el partido de gobierno. Ok, entonces si 2, fíjate bien, acciones legislativas no se han podido llevar a cabo, ¿cómo van a nombrar? ¿Cómo van a elegir los 15 magistrados del que va a ser el nuevo Poder Judicial? Y otro tema importantísimo, que se le escapa al diputado Dixon, es el hecho de que son ellos los que los van a elegir. Son los 128 diputados que los van a elegir. Vea, mire, la Junta Nominadora puede hacer de tripas corazón y elegir lo más pulcro que pueda haber. Lo mejor de lo mejor. Sí, pero le corresponderá al diputado Hari decir, yo le voy a dar el voto a este abogado que es independiente, que no piensa igual que mí, que no es de mi misma ideología y que su independencia, o independientemente que sea de otra ideología, yo sé que va a ser un control de pesos y contrapesos en el nuevo Poder Judicial. Abogado Herrera. Se encuentra todavía el abogado Herrera, le agradecemos la espera. Diputado Herrera, le escuchamos. Bueno, yo no me quise involucrar en el análisis jurídico que hacía el abogado, porque creí que tenía argumentos sólidos, porque eran argumentos jurídicos. Y yo he dicho, esto ya no es un tema jurídico, es mentira. Esto es un tema eminentemente político. Pero ya con su segunda intervención ya vi que él ya entró en la arena política. Y como entró en la arena política, entonces hoy sí le voy a responder al abogado. Mire, aquí en Honduras hay un patrón de conducta que se ha venido repitiendo en los últimos 100, 200 años. Aquí hay grupos de poder que dominan plenamente todo el sistema de administración de justicia, que no les gustan los cambios, que no les gusta que se administre justicia como dice la Constitución. No, que a ellos les gusta que se administre justicia únicamente para los descalzos, para aquellos que no tienen voz ni voto y que no tienen ninguna importancia según ellos. Entonces, cuando ellos se sienten en riesgo de perder ese control sobre el sistema de administración de justicia, entonces empiezan a conspirar. Aquí las conspiraciones no son nuevas.
Aquí es un país de constantes conspiraciones de aquellos y aquellas que han vivido de los privilegios del poder durante muchos años, inclusive que ni den la cara. Usted mira a los que salen por televisión, en los foros, a defender este tipo de cosas. Salen en los periódicos, salen en las redes sociales, pero sinceramente esa gente solamente son voceros. Los grupos, los que representan los verdaderos grupos de poder, esos no dan la cara, esos están allá ocultos, pero que mueven los hilos para que las cosas se hagan como ellos quieren. Por ejemplo, no es de extrañar que de un tiempo acá ha habido una campaña permanente 24/7 en contra de la figura del presidente Luis Redondo. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, de una forma uniforme en un grupo de medios de comunicación. Y nosotros sabemos, porque los conocemos, porque hemos estado monitoreándolos desde hace muchos años, que eso no es de gratis, que eso responde a un interés, que eso responde a algo que quieren, algo que necesitan, y lo hacen precisamente a escasas semanas de la elección de una Corte Suprema de Justicia. Miren qué cosa. Decía el abogado que aquí los conspiradores somos los del Libre. No, los del Libre tenemos la virtud de decir las cosas al aire libre, sin escondernos, sin andar utilizando a otros. Nosotros los del Libre decimos las cosas como creemos que son correctas, como las pensamos, y no andamos utilizando a nadie más. Aquí el país no va a avanzar mientras estos grupos de poder sigan dirigiendo el Poder Judicial, sigan dirigiendo el Ministerio Público, sigan dirigiendo todo lo importante que sirve para el desarrollo de un país. Nosotros no estamos conspirando, nosotros lo que estamos diciendo es que hay, con esto de la Corte Suprema de Justicia, con todos estos recursos, a escasas semanas para la elección de una Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Lo que decimos es, quieren ponerle una pistola en la cabeza al gobierno, al Congreso, para decirle, bueno, aquí estamos nosotros, les vamos a provocar una gran crisis. ¿Qué tienen para negociar? Negociemos, porque eso es lo que andan buscando, negociar, volver a negociar la justicia, volver a negociar la administración de justicia. Eso es lo que están buscando, no están buscando otra cosa. La consulta se le cortó la comunicación. Pero la consulta inmediata se negociará. Contactar no va a decir que le cortaron. No se cortó la comunicación, la está restableciendo. Está llamando, porque la consulta entonces se negociará si la crisis está en marcha. Abogado, por alusión de lo que dijo el parlamentario. No, pues por alusión no, porque no está diciendo nada. No está diciendo nada, es normal, él enmarca el asunto en lo político. Yo pues no soy ni diputado, ni candidato a diputado, ni nada. Entonces, y es normal cuando no se tiene argumento, entonces se busca la antítesis del no tener argumento. O sea, la batalla legal no está en dos personas que estamos discutiendo, o no discutiendo, que estamos conversando sobre el tema quien tendrá en sus manos la decisión jurídica es la Sala de lo Constitucional. Allí tengo la interrogante, y por abogado. Igual, la Sala podría decir que tiene legalidad formal. La Sala, y hay que respetarlo. Hay que respetarlo si la Sala dice que tiene legalidad formal, y tendrá que esbozar en su resolución la Sala porque considera que tiene legalidad formal, y podrían ser los argumentos del diputado Dixon. Porque le dicen presidente el señor Redondo, porque llegan a las sesiones los demás diputados de las bancadas. Podría ser el argumento que esboza el diputado Dixon, que lo plasme la Sala de lo Constitucional. Podría no pronunciarse sobre esa pregunta que hace la recurrente, o podría decir que efectivamente hace falta legalidad formal en la Junta Directiva. No podemos, fíjese bien, cargar y amenazar a la institucionalidad, la poca que nos queda, ¿no?
la poca que nos queda. Lógicamente, si hablamos de mentiras, mire, aquí todos nos conocemos. Y lógicamente el diputado Dixon, él pertenece a un partido, él es un político, sí. Él es un político y tiene que defender su línea partidaria, ¿no? Y tiene que defender su argumento partidario, y eso es normal, esa es la cosa más normal. Mire, y tan normal es lo que él ha estado diciendo, que incluso ellos como diputados han encomendado al expresidente Zelaya para lograr los consensos para el tema de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo creo que aquí eso tampoco es malo. ¿Qué de satanismo tiene eso? Es política, pero lógicamente, si vamos a seguir manejando al Estado de Honduras, que todo es política y todo es por actos de justicia, y vamos a mantener el discurso de la descalificación porque no me gusta tu argumento, entonces, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Y aquí se trata de ponerle un punto de equilibrio al hecho de que apartemos el discurso político y permitamos el discurso de, fíjate bien, el debido proceso, de los procesos constitucionales y de respeto a la Constitución de la República. O sea, el hecho porque aquellos violentaron la Constitución 12, 16 años seguidos, entonces yo también la violo porque a mí también me existe el derecho. Y es buena la Constitución cuando me beneficia a mí y es mala cuando no me beneficia o no me permite hacer lo que yo quiero. De eso se trata, lógicamente. Mire, va a haber, creo yo, porque hay mucho político talentoso en el Congreso Nacional, una gran negociación, va a haber un espacio de negociación. Y todo esto que estamos viendo mediáticamente es precisamente para justificar ese espacio de negociación en la cual se pueda generar un gran consenso y salir la nueva Corte Suprema de Justicia. En mi opinión, es lo mejor que haya ese espacio de consensos y lo que estamos viendo a que se concrete otra crisis institucional. Correcto. Ahora, salvo que detrás de cortina lo que se quiera es la crisis. Salvo que, porque yo le soy sincero, yo lo veo muy claro. Esto es una cuestión de simple solución. Hacemos la pausa ahora. Ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, por verificar código token o que por seguridad su banca ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tienes 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y en 7 pagan la tasa única. Entra en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Este
tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página. Saca una cita. Acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Amigas y amigos, les solicitamos disculpas se le cortó la llamada al abogado Harry Dixon y le hemos seguido llamando. Quizás fue la batería que se le haya terminado para que el corte de la llamada, porque no contesta. Ya. No contesta. No contesta ya, pero bueno, conocemos a Harry Dixon, ustedes saben, digo, la amistad y cercanía que hemos tenido con el abogado Harry Dixon desde que estuvo en la huelga de hambre del 2008. Pero llegamos al final, se terminó el tiempo. Sí, qué lástima, y va a ser un poco difícil que en este corto tiempo me pueda contestar la siguiente pregunta: si en Honduras será necesario que ya no sea al azar en lo constitucional, sino haya una corte directamente constitucional. Un tribunal constitucional. Considero que sí, que considero que la naturaleza del hondureño es muy política, muy política. Si el pueblo hondureño no elige distinto, como hemos estado eligiendo, vamos a seguir teniendo los mismos conflictos. Como decía Khan, el que llega al poder quiere quedarse en él. O sea, aquí no estamos hablando de ningún partido político. O sea, instinto natural. Es un instinto natural del son politicón, es llegar al poder y quedarse quedar con él. Entonces, esos excesos ya no los podemos seguir llevando en un sistema de salas. Entonces, probablemente uno de los grandes acuerdos políticos que podría dejar como herencia la presidenta Xiomara, incluso el expresidente Mel, en quizás en algún punto de concertación nacional, podría ser la creación de un tribunal constitucional o una corte de lo constitucional. Eso estaríamos hablando de una gran reforma y de gran consenso en el país, que se ha mencionado, pero le echan los sapos y las culebras y hasta malos espíritus cuando se menciona, pero se nos terminó. Fíjese una cosa, antes de terminar, una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de 2011 es la creación de un tribunal constitucional para dirimir estas diferencias, cosa que a más de una década de ese informe pues no ha habido la voluntad para que pueda instalarse un tribunal constitucional, porque es necesario y urgente crear una instancia a fin de resolver conflictos de esta naturaleza, pues. O sea, como lo hay en Guatemala, como lo existe en México, como lo hay en otros países. En Honduras, desgraciadamente, las resoluciones pasan por una sala constitucional que al fin y al cabo pues tiene sus propios vicios de forma y de fondo. Pero tienen que meterlos a un barril a ver cómo salimos, con el principio del respeto a la ley. Le agradecemos mucho. Gracias, abogado. No, muchas gracias. Un saludo al diputado Harry Dixon. Lastimosamente se le cortó la llamada, pero por igual es interesante escuchar lo que está pensando un parlamentario. Claro. Es importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque así nosotros podemos deducir cómo están leyendo a Honduras. Exactamente. Cómo están leyendo al país, al Estado, a la República, cómo están leyendo. Entonces, habrá que ver si no están leyendo un libro de 1970, de 1980, cuando estamos en el 2021. ¿eh? Correcto. Gracias, abogado. Muy amable. Gracias. El abogado Oliver Erazo, constitucionalista, catedrático universitario. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.